Lo que quiere decir que hace mucho que salí yo de esta casa. Y salí de esta casa habiendo cursado el profesorado en letras, que tengo un título que dice profesora en letras para el nivel, ¿cómo es que dice? De enseñanza media, superior y especial, que nunca supe bien qué quería decir, en letras. Y con ese título y habiendo dado 10 clases en el colegio Carlos Pellegrini, fui a parar a Isidro Casanova, a enfrentarme con los adolescentes de la escuela secundaria. En aquella época no estoy muy actualizada con respecto al currículum que tienen ustedes en este momento, pero cursábamos toda la carrera y como algo así como al final, como una colita de la carrera, teníamos las materias pedagógicas y un cuatrimestre de práctica docente. Es igual, me parece. Es igual, sí. Bueno, yo lo cursé con una profesora muy gauchita, la de práctica. De verdad, sí. Me acuerdo que me recibió en su casa para corregirme la planificación. Fue muy tolerante conmigo cuando me vino a observar. Porque yo esas 10 clases las di. Mis temas eran el principito y el objeto directo. Y el sustantivo, algo así, ¿no? El principito lo elegí yo porque me pareció que les iba a gustar a los pibes de primer año, ¿no? Era lindo, les gustó. Pero justo me vinieron a observar en la clase el objeto directo. Y la verdad que la profesora fue muy tolerante porque fue tan aburrida esa clase. Me dijo algo así como, tendrías que ser más dinámica. Bueno, pero digo, con esa experiencia fui a parar a la escuela. Después seguía viniendo a la facultad a hacer seminarios de posgrado y cosas así importantes, que no tenían nada que ver con lo que yo hacía, pero que eran muy importantes. Un día vine a inscribirme a alguno de esos y vi un seminario que decía literatura infantil y juvenil. Seminario de literatura infantil y juvenil. Le pregunto a uno que por allí pasaba, digo, ¿qué tal esto? Porque no había ninguno que me gustara. Me dijo, está bueno. Bueno, me inscribí. Y fue como haber aterrizado en otro planeta. Quiero decir que recién ahí pude empezar a pensar nuestra disciplina en relación con los destinatarios de la enseñanza. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nunca había pensado la literatura en función de esos pibes a los que yo trataba de hacer leer, por ejemplo. Y esto vino también de la mano de descubrir otras metodologías de enseñanza, otras prácticas, otras intervenciones docentes posibles. Existen distintas ramas, ¿no? La educación primaria, la secundaria y el nivel superior, que es docente y técnico, ¿está bien? Sí. Donde se forman profesionales, docentes y también algunos de carreras técnicas, como puede ser, por ejemplo, turismo o alguna otra cosa, pero que son carreras técnicas. Nosotros somos un instituto de formación docente que tiene 4 carreras, la del magisterio de nivel primario, la del magisterio para el nivel inicial, un profesorado a nivel secundario de inglés y un profesorado de lengua y literatura por ahora les explico por qué digo esto. Todas las carreras tienen 4 años de duración y yo coordino el profesorado de lengua y literatura, ¿sí? Digamos que nosotras, Liliana también, que somos ambas profesoras, yo coordino la carrera y también soy docente en la carrera, y Liliana es profesora, las dos desde la misma cantidad de tiempo.
ambas, digamos, estamos como en la práctica de terreno de todo lo que acaban de hablar las compañeras, ¿no? En ese marco político del que hablaba la compañera de Suteba y atravesada por todas las reglamentaciones de las que hablaron las compañeras. En este momento, nuestro desafío es formar docentes para esta nueva escuela secundaria. Ese es el problema que tenemos en este momento. Nuestro diseño curricular, el plan de la carrera nuestra, es del año 99. Y si bien tiene muchas limitaciones, porque fíjense que digamos, está reformulado en el marco de la Ley Federal de Educación. Y esto lo atraviesa. Sin embargo, tiene otros aspectos que lo hacen diferente de la carrera de letras que ustedes cursan, como por ejemplo que el profesorado se plantea la formación de docentes como prioridad, y esto implica que la práctica docente lo atraviese a través de los 4 años de la carrera, ¿sí? Es decir, que los alumnos, la carrera está organizada en lo que se llaman espacios, que era una denominación de la época, un espacio de la fundamentación, que son todas las materias pedagógicas que tienen desde el principio de la carrera, un espacio digamos, que están vinculado al nivel para el cual van a enseñar, donde por ejemplo están las psicologías de la adolescencia y no me acuerdo qué más, pero digamos un espacio para el nivel, un espacio del área, donde están las literaturas, las lingüísticas, todo eso, ¿no? De nuestra disciplina, y un espacio de la práctica docente. En el espacio de la práctica docente es donde de algún modo me parece a mí, y así lo pensé siempre desde que tomé la coordinación de la carrera, es donde se ve el resultado de nuestro trabajo, del trabajo del equipo de profesores que son del área y son de las otras áreas, ¿verdad? Y en ese sentido hemos hecho del espacio de la práctica algo así como el centro de la carrera y el lugar desde donde se ven las virtudes y defectos de la formación. En este momento, en ese espacio de la práctica que en primer año propone un acercamiento, digamos, exterior a las instituciones educativas, y que para nosotros es la institución escuela y otras instituciones de la comunidad, y esto lo pensamos así desde siempre, aún en el marco de la Ley Federal de Educación, aún en las épocas más difíciles. También pensamos que era posible construir de otra manera, ¿no? Y en ese sentido tomamos siempre muy en cuenta la vinculación nuestra con las instituciones de la comunidad. Por ejemplo, no sé, las bibliotecas populares, por ejemplo, los artistas de la zona, ¿se entiende? En primer año nos dedicamos en general a esta aproximación que en lo escolar incluye visitas a escuelas, charlas con profesores, con directivos. En segundo año nos centramos un poco más en la escuela, y en tercer y cuarto año los alumnos atraviesan todo el año, pero particularmente tienen que hacer 2 semanas de observaciones y 6 semanas a cargo de un curso que en tercer año es de secundaria básica y en cuarto año es de secundaria superior, que así es como está estructurada la escuela secundaria en este momento. ¿Eso lo conocen? Bueno, no importa. Ya lo van a conocer.
Los chicos ingresan con 12 años más o menos en lo que antes era el 7º grado, y entonces la secundaria básica abarca el 1º, 2º y el 3er año. 4º, 5º y 6º es la secundaria superior. Pero para no, digamos, después charlamos si quieren un poco más de eso, porque estamos en plena transformación. Lo que quería decirles es simplemente esto. Por un lado, que más allá de las sucesivas leyes y de las dificultades de contexto, es posible construir desde una institución una producción propia. Si ahí se concentra un equipo directivo y un grupo de compañeros que se lo proponen, ¿no? Lo que nos planteamos en este momento, también como una limitación y un desafío, tiene que ver con lo que acaban de decir las compañeras, con la obligatoriedad de la escuela secundaria, es decir, qué tipo de docente necesita la nueva escuela secundaria. Ustedes saben que además hay en este momento una cantidad de planes y programas que tienen que ver con reparar situaciones de vulnerabilidad educativa, y en ese sentido las políticas públicas que acercan la posibilidad de la terminalidad de la escuela secundaria a sectores que han sido expulsados de ella, jóvenes, adultos. Y esto nos enfrenta a la situación, por ejemplo, del plan Fines. ¿Saben lo que es el plan Fines? ¿Sí? Donde los alumnos cursan 2 veces por semana durante 3 años con un enfoque que está vinculado a la educación popular y al ideario de la educación popular. Y que no siempre o casi nunca se cursa en la escuela. Algunos de nosotros trabajamos un poco más la literatura porque estamos más en ese lugar, por ejemplo yo. Pero hay otros profesores que por ahí están más del lugar de la lingüística, de otro tipo de análisis de textos, etc. Pero bueno, la cuestión es, ya ingresados en el aula, nosotros esa experiencia nos da una riqueza increíble porque sobre todo a los estudiantes, porque ahí entonces vemos que hay otras maneras posibles de ingresar al trabajo con la lengua y la literatura y corrernos en algunos sentidos de lo tradicional. Es largo esto y es discutible y habría que sería buenísimo que se hicieran varias jornadas para pensar eso. Y es solo un día. Así que después nos volvemos a las reuniones que mantenemos cada 15 días con los estudiantes y pensamos qué pasó con las propuestas, si fueron adecuados los textos, si eso fue, si fue atractivo para los estudiantes, si fue interesante. No escucho demasiado como que estén interesados así, por lo menos en los pasillos, y cuando me enteré que estaban en este proyecto del interés y de enterarse también que pasa en otros lugares, no solamente en la capital, porque muchos de ustedes deben vivir también en la provincia, y enterarse qué pasa con la didáctica y en las aulas, que es realmente donde se produce allá con esos adolescentes, ¿no? Así que bueno por la iniciativa. Bueno, nada más.